Telefarmacia, un espacio auspiciado por la Confederación Farmacéutica Argentina. Bueno, y en este espacio de Telefarmacia, para acercarle a todos ustedes las novedades de la Confederación Farmacéutica Argentina, estamos nuevamente con su presidenta, Isabel Reynoso. Isabel, hay un convenio muy, pero muy importante para las farmacias y principalmente para las pymes, que es el convenio con el PAMI. Entonces, la primera pregunta, que nos contés el grado de avance de ese convenio y después quiero ver características de la negociación, si te parece. Bien, sí, como habíamos hablado en otra oportunidad, el 31 de marzo finaliza el convenio que mantiene el instituto con las entidades que representamos las farmacias. En este contexto, a pesar de haber trabajado estos últimos años de pandemia, claramente estamos pidiendo mejoras económicas al convenio, ya que en el 2020, cuando sobrevino la pandemia, el aumento del precio PAMI fue solamente del 9% en un contexto inflacionario que superó el 36%, y en el año 2021 el aumento del precio PAMI, del cual las farmacias, digamos, obtienen un porcentaje para poder hacer sustentable la economía de las farmacias y de los trabajadores de farmacia. En el 2021 fue de 35%, también muy inferior al 50,9% de inflación. Entonces, bueno, ya después de 2 años de haber quedado retrasados, estamos pidiendo para el año 2022, que justamente se está negociando ahora, una recomposición para no quedar nuevamente atrasados. Bien, te interrumpo, Isabel, te interrumpo para que la gente que sigue acá el programa, Mercado por Expertos y demás, quiere decir que el precio de los medicamentos PAMI va por un camino diferente en cuanto a actualización que el precio de los medicamentos en general. Y ese camino, por lo que vos manifestaste, está por debajo y que están con un retraso casi de 2 años en la actualización de los precios de PAMI. ¿Eso es correcto? Sí, es correcto. Y lo que estamos pidiendo es poder empatarle la inflación debido a que los salarios de los trabajadores de farmacia y todos los gastos fijos de la farmacia acompañan la inflación. Entonces, en un contexto inflacionario como el que tuvimos estos 2 años, pedimos para el 2022 claramente una recomposición. Si bien la discusión del precio la da con los laboratorios, que son los formadores de precios, las farmacias hacemos un aporte en bonificación o retención, como queramos denominarlo, pero es un aporte que hacemos para que se puedan entregar los medicamentos gratis, y ese aporte estamos pidiendo una reducción del aporte. Bien. Así como el campo pide baja de retenciones, bueno, nosotros pedimos la baja de las bonificaciones, para que la gente lo entienda, es muy similar a lo que sucede con el campo. Sí, pero yo te diría algo, las bonificaciones de ustedes son más altas que la retención en el campo en algunos casos, Sí, claramente, el promedio es 10%, es altísimo. Sí, clarísimo, clarísimo. Bueno, Isabel, sigamos con el tema. ¿Cómo es negociar con el PAMI? ¿Por qué digo esto? Para negociar hay que conocer los interlocutores, hay que conocer la cadena de valor, hay que conocer quiénes son los formadores de precios, hay que conocer el tamaño y envergadura de las farmacias y de la institución que en este caso vos representás. Contanos un poco, bueno, en esta condición, en esta mesa de negociación, si de pronto los interlocutores están interiorizados de las características del mercado y del sector que vos representás. Sí, claramente nosotros representamos farmacias en su gran mayoría pequeñas y medianas, en un 95%, con lo cual nos paramos en lo que sucede y desde el conocimiento de muchos años de lo que sucede adentro de una farmacia, no solo porque tenemos farmacia, sino porque conocemos que hay diferentes actores. No es lo mismo los laboratorios que pueden exportar medicamentos a lo que es el servicio que da una farmacia
que atiende jubilados de carne y hueso, argentinos y también con una dificultad económica. Nosotros hemos puesto el cuerpo para que este plan de medicamentos 100% se pudiese llevar adelante y por eso ahí hacemos, cuando digo pusimos el cuerpo, hacemos un aporte económico importante, no solamente en la retención o bonificación, sino que en ese precio que es menor, también hemos, digamos, rescindido parte de un ingreso de la farmacia. Por eso es que estamos pidiendo, en principio estamos pidiendo que se bajen 3 puntos el aporte que hacen las farmacias, igual hasta el día de hoy, faltan 72 horas, no hemos, la respuesta fue negativa. Sí. Y por el otro lado estamos haciendo una propuesta, un pedido de acortamiento del plazo de pago. En ese sentido sí hemos tenido una respuesta que puede en principio ser una solución, pero no alcanza en forma aislada. O sea, si hoy nos están pagando el saldo de 60, nos van a pagar a 40 días, es importante esa baja de 20 días, pero tiene que venir acompañado los financiamientos con alguna ocasión que sea económica, porque hoy tenemos un problema económico, que es lo que te planteé recién, que si la economía de la farmacia o el ingreso de la farmacia va en una escala que está por debajo de la inflación y todos los gastos, sobre todo los salarios de los trabajadores y los gastos fijos de la farmacia para poder funcionar están por encima de la inflación. Sí, le agregamos que va a venir que vinieron aumento de tarifas, le agregamos que aumento de costos logísticos, o sea, le agregamos una serie de insumos que están en guarismos diferentes a lo que vos estás planteando, ¿no es cierto? Sí, nosotros tenemos también la posición, hemos cerrado paritarias con trabajadores de farmacia que ya se están abriendo de vuelta. Entonces, tampoco los trabajadores que están en la farmacia le podemos decir, mira, el precio PAMI aumenta por debajo de la inflación y entonces el salario va a ir en relación a este precio. ¿Y por qué digo esto? Porque el convenio de PAMI tiene un impacto muy grande dentro de lo que es la microeconomía que tiene una farmacia. Claro. Es el convenio rector. Entonces, claro, si el convenio rector para por lo menos la inflación, vamos a estar complicados. Claro, claro. Está clarísimo como vos estás planteando la estructura de costos que tiene una pyme farmacéutica. Ahora yo te propongo lo siguiente, porque esto cambia minuto a minuto, no quiero hacer periodismo de alerta o de alarma que corre riesgo o no el convenio del PAMI. Si te parece, la semana que viene completamos y vemos cómo quedó de esta película, cómo quedó la fotografía, bueno, en este vencimiento del acuerdo de PAMI. Otro tema muy importante que ustedes trabajan desde la farmacia, a ver, seguimos agregando el tema de la vacunación, justo está atado a PAMI, ¿no? Pero la vacuna antigripal, por otro lado, la posibilidad, como vos mencionaste, que en algunas provincias se está vacunando porque vamos a comentar, a nivel COVID nos preocupa a todos el bajo nivel de vacunación que hay con la tercera dosis. Solamente el 40% de la población. Ya el Estado redujo la cantidad de centros. Entonces la farmacia es un centro ideal. Y le agregamos también este tema, y te dejo a vos, el tema de la vacuna antigripal. Sí, nosotros en el país, en las provincias de Jujuy, Salta, Córdoba, Mendoza, Neuquén, están vacunando COVID porque fue una decisión de los gobiernos provinciales y de nosotros desde la Confederación Farmacéutica Argentina, por supuesto, apoyamos que esto sea así porque la oportunidad vacunal y la cercanía que tiene la farmacia con las personas hacen que ese porcentaje tan bajo pueda levantar. Y por el otro lado, arrancamos la campaña de vacunación antigripal. En principio, ANMAT, que es la autoridad regulatoria, está liberando lotes de diferentes marcas de vacunas, que son las vacunas que dispensamos en forma particular en las farmacias o también para las obras sociales, que hay muchas obras sociales que para las franjas etarias que ellos determinan son gratuitas, ¿sí? El resto de las personas las tienen que abonar. Y simultáneamente
estamos esperando, y esto siempre es para la primera quincena de abril, alrededor del 8 o 10 de abril, entendemos que nos van a entregar las vacunas gratuitas para que podamos aplicarle a los jubilados como hacemos todos los años. Bien. Eso también vamos a seguir haciendo. Isabel, te interrumpo. Vacunación a jubilados, pero yo como particular, ocupado y preocupado por el tema de la gripe, ¿en qué momento puedo ir a la farmacia, bajo mi pecunio, para vacunarme con la antigripal? En cualquier momento, Gustavo, porque ya se liberaron y hay vacunas antigripales en las farmacias. Digamos, no todas las marcas han entrado, algunas vienen del exterior, así que ya comienza en marzo, ya comenzó. Bien. Y el ANMAT ya aprobó lotes que están en las farmacias, y también para aquellos pacientes que preguntan por la vacuna de neumonía, tanto la Neumo 13 como la Neumo 23 ya se está vacunando en farmacia en el mes de marzo. Comenzamos hace unos días atrás, cuando el ANMAT libera los lotes. Esto es como la vacuna de COVID. El ANMAT todos los años libera lotes y aprueba. ¿Por qué? Porque son cepas diferentes. Cada año hay una vacuna antigripal que contiene las cepas, digamos, para el año calendario, que van variando todos los años. Isabel, te cierro con esta... Clarísimo. Te cierro con esta pregunta. Nunca uno quiere ser autorreferencial, pero casualmente alguien conocido de la familia, el nene, tuvo un cuadro de descompensación, fue al hospital austral y demás. ¿Qué tenía el nene de 2 años? Gripe A. O sea, nos focalizamos todos en el COVID, leemos en los medios de comunicación, en el caso mío como comunicador, cuidado que hay gripe A, pero cuando uno ve que le toca la puerta cerca, ¿sí? Se empieza a decir, bueno, entonces ya nos dijiste, de la farmacia nos podemos vacunar. Es tan importante vacunarte para la gripe A como para el COVID, ¿no es cierto? Sí, es así, y además hay franjas, digamos, y segmentos poblacionales que son seleccionados, que sí o sí se tienen que vacunar. Esto es personal de salud completo, tanto público como privado, se vacuna contra la gripe. Después, niños entre 6 meses y 24 meses. Bien. Franja etaria que está indicada la vacunación antigripal. Bien. Después tenemos embarazadas en cualquier momento del embarazo, y después de haber tenido el bebé hasta 10 días del parto. Y por supuesto tenemos adultos mayores de 65, todo el mundo se tiene que vacunar, o sea, la vacuna está indicada para esos segmentos, y después pacientes entre 2 años y 64 años que tengan comorbilidades como problemas respiratorios, inmunocomprometidos, cardiopatías congénitas, que son los pacientes cuya indicación es fundamental, y esa selección se hace en función de criterios que tienen que ver con los pacientes que tienen más riesgo de que la enfermedad se complique. Clarísimo, clarísimo. Bueno, Isabel, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Semana que viene vamos a ir actualizando, a ver qué quedó de este convenio de PAMI. La semana que viene contamos si se llegó o no a un acuerdo con el convenio de PAMI. Nosotros esperamos que sí, porque acá está en juego ya no solamente la economía de las pymes farmacéuticas, sino la continuidad. El servicio. 5 millones de jubilados que también tienen una necesidad imperiosa, que es el acceso al medicamento gratuito. Clarísimo, Isabel. Muchísimas gracias. Ahora sí, le propongo un pequeño corte y continuamos acá en Mercado por Expertos. Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas, todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar. Confederación Farmacéutica Argentina.